Un saludo compañeros, mi nombre es Andrés Felipe Escobar Bastidas y hoy les voy a hablar acerca del procedimiento de la bichectomía. Listo, como tal es un procedimiento que consta del retiro de las bolas de Bichat, también llamadas bolsas de grasa bucal, ¿cierto? Son los que anatómicamente dan la forma a las mejillas y a la región media e inferior de la cara. El procedimiento de retiro es apropiado en rostros redondeados como vemos en esta paciente, ¿cierto? Un rostro redondeado u ovalado buscando como tal el perfilamiento facial. Es un procedimiento más que todo estético que busca reducir el volumen de las mejillas e indirectamente generar proyección de las eminencias malares. Anatómicamente se relaciona con el espacio masticatorio virtual. Acá vemos pues la ubicación de las bolas de Bichat, involucrando las ramas del nervio facial, el ducto parotidio, perdón, y la arteria y la vena facial. El abordaje se basa en los conocimientos anatómicos que debe tener el cirujano, ¿cierto? Que predetermina el camino directo y preciso para la extracción. Bueno, entonces, principalmente la estructura fue descrita por Heister en 1732, que la describió como una estructura de naturaleza glandular y la denominó la glándula malar. Pero más tarde, en 1802, Bichat, después de estudios de cadáveres, descubre de qué se compone realmente esta masa, clasificándola netamente grasa, obteniendo entonces el nombre de bola de Bichat, ¿cierto? Las bolas de Bichat como tal proporcionan el llenado de las mejillas en los niños y con la edad y el crecimiento de las estructuras faciales que están alrededor de ella, las bolsas disminuyen relativamente el tamaño, pero hay siluetas pues faciales que evidencian la prevalencia pues todavía de este tipo de estructura. ¿Listo? Entonces, anatómicamente está relacionado con los músculos masticatorios, entre el músculo macetero y el bucinador, acondicionado en un medio de fricción, ¿cierto? Que se llama cisarcosis, pues o sea, está en medio de los dos músculos. Y fisiológicamente es muy necesario en la edad de la lactancia por el proceso de succión. También se relaciona con la rama bucal cigomática del nervio facial y por esto se debe tener mucho cuidado en la manipulación quirúrgica para evitar paresias, que es como o sea, que es que el músculo no responde a las contracciones o con más compromiso pues una parálisis. Una correlación importante es el ducto parotídeo que cruza la superficie lateral de la bola de Bichat cuando esta penetra en la mejilla. A ver, entonces la arteria y la vena facial ascienden en el mismo plano que la bolsa de Bichat y delimitan la extensión del paquete graso en la mejilla. Entonces el paquete graso es temporal, o sea, superficial, recibe aporte sanguíneo de la temporal media y las ramas de la arteria temporal. Ahorita más adelante les voy a mostrar como la estructura en sí de la bola de Bichat. ¿Listo? Acá. Entonces, tenemos, bueno, está conformada por un cuerpo, ¿cierto? Y ya las diferentes extensiones como tal. Entonces, bueno, existen unas constantes en cuanto al peso y al volumen, con un promedio de 9.3 gramos y 9.6 centímetros cúbicos respectivamente. El tamaño de la bola de Bichat se puede relacionar pobremente con el grado de posibilidad del paciente, o sea que no es tan dependiente pues que si el paciente eh, tiene pues sobrepeso, ya tiene las bolsas y así, porque hay pacientes pues que no se les nota la cara tan abultada o como generalmente se clasifican cachetones. Entonces, estas bolas consisten de un cuerpo principalmente y de las cuatro extensiones, que es la bucal, la extensión parotídea y la extensión temporal, ¿cierto? Que está en temporal profundo y temporal superficial. La medida de los componentes por separado es muy variable y en general la extensión bucal es el segmento más grande, que lo vemos acá, ¿cierto? Que va de un 30 a un 40% del peso total. El cuerpo es más pequeño, que acá lo podemos observar, que es aproximadamente el 25% del peso total. Y la dimensión de la parotidia es aproximadamente el 20%, al igual pues que la temporal, que también sería un 20% entre la superficial y la profunda. Bueno, entonces, ¿cómo es el abordaje para realizar el procedimiento? Entonces, existen dos caminos.
El abordaje externo se realiza a través de un facelift, ¿cierto? Que es como cuando le realizan las cirugías del lifting a las mujeres pues, de estiramiento, el cual es más peligroso pues, por la cercanía del nervio facial. Con la parte alta pues, del paquete graso. Esta se realiza una incisión horizontal en el borde anterior del macetero a 1 centímetro por debajo de la comisura bucal y se divulsionan pues las fibras del tejido muscular y la grasa aparece con una tracción muy suave. Entonces, a pesar de que la grasa pues aparece suave, como acá nos lo explican, es un procedimiento que es un poco más complicado y tiene como más riesgos. Y tenemos el abordaje pues el abordaje interno, que es el más recomendado. Se realiza a través de una incisión a 0,5 centímetros del surco gingivo-labial superior a la altura del segundo premolar, extendiéndose 2 centímetros, ¿cierto? Posterior paralelo al surcus, pues al surco como tal. Luego se incursiona la tijera de punta roma dirigiéndolo hacia el ángulo temporomandibular. Se divulsionan igualmente las fibras del tejido muscular del bucinador con una ligera presión en las mejillas y aparece la bola rápidamente expuesta con una capa delgada, que a diferencia de los linfomas pues a diferencia de los linfomas es una coloración brillante y a veces un pequeño vaso puede ser coagulado, ¿cierto? Pues o sea, si se rompen vasos deben de ser coagulados. Ya pues dependiendo de cómo le haga el procedimiento pues el cirujano pues o sea debe de coagularlo, cierto. Entonces, cada cavidad es taponada con una gasa seca que es removida al terminar la intervención. Y muchas veces no se requiere sutura, pues la mayoría de las veces. Listo. Entonces, las complicaciones principalmente es hematoma por un vaso no coagulado, ¿cierto? O por falta de compresión externa en el posoperatorio. Entonces, obviamente son complicaciones que uno puede saber que van a suceder, ¿cierto? Esas son las complicaciones como más leves. Y también pueden haber presencias de abscesos, del segundo al tercer día por contaminación de la cavidad oral y por eso necesitamos una profilaxis antibiótica, pues se puede como utilizar para este tipo de procedimientos. Y también puede ocurrir una paresia transitoria, listo, como tal apariencia ya saben que es como que el músculo no responde a las contracciones musculares, pero esta es transitoria. Y un trismus temporal por la tracción de la rama bucal y cigomática del nervio facial o la apertura excesiva de la mandíbula, porque se necesita pues trabajar en la zona, entonces necesitamos una buena visión del campo operatorio. Y las secuelas traumáticas ya como tal, que son las más, pues, o sea, las más severas que nos pueden suceder, son las parálisis del nervio facial y su rama bucal y cigomática, por sección, ¿cierto? Porque los cortemos. Y una adecuada incisión de la estenosis del ducto parotidio, ¿cierto? Del ducto, perdón, parotidio. También lo podemos, pues, como alterar con una inadecuada incisión. Por eso es importante, pues, hacer la predeterminación del caso. Y puede generar asimetrías faciales cuando se hace la extracción de diferentes volúmenes entre el lado derecho y el lado izquierdo. Pero como tal, sabemos pues pues, o sea, que el cirujano va a hacer una predeterminación para evitar este tipo de asimetrías. Entonces, la aplicación clínica como tal es una intervención quirúrgica de finalidad como estética que mejora los contornos de las mejillas reduciéndolos y aumentando indirectamente la proyección de las eminencias malares. Y el resultado como tal lo vamos a ver en los 2 meses aproximadamente del posoperatorio. Entonces, últimamente pues este tipo de procedimientos ha tenido mucho, pues o sea, como mucho uso porque las personas con la tendencia pues a ser delgadas y esto, el rostro habla mucho como pues como de las proporciones del cuerpo. Entonces, si obviamente lucimos un rostro más delgado, pues no sé, pues la persona no se va a ver tan gruesa como pues, o sea, como si generalmente se ven cachetones. Entonces es un buen procedimiento que no tiene como tanto, pues que no es como tan invasivo y que logra muy buenos resultados. Entonces ya, eso es todo por hoy. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima.